¿Alguna vez te has preguntado si esa inquietud que sientes en ciertos momentos puede tener un origen más profundo, tal vez incluso espiritual? Hay momentos en nuestras vidas en que sentimos un peso inexplicable, como si algo invisible nos presionara, una sensación que va más allá del cansancio físico o del estrés cotidiano. Es como si hubiera una brisa fría que pasa por el corazón, incluso en los días más calurosos, dejando un rastro de duda, miedo o tristeza que no podemos explicar. Esa inquietud que muchas veces intentamos ignorar o enmascarar con distracciones puede ser un llamado para mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, para sentir más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden captar. La vida espiritual no es algo separado de nuestra existencia diaria. Permea cada momento, cada respiración, cada elección que hacemos. Sin embargo, vivimos en un mundo que nos enseña a ignorar esta dimensión, a tratarla como secundaria o incluso imaginaria. Observa tu cotidianidad por un momento. Ese desayuno apresurado, el tráfico caótico, las reuniones interminables, las pequeñas frustraciones y alegrías que componen tus días. Detrás de esta rutina aparentemente común, hay una red invisible de causas y efectos espirituales. Cuando discutes con un familiar y sientes esa amargura persistente, cuando una decisión simple parece extraordinariamente difícil, cuando un ambiente en tu casa siempre parece pesado, son señales que muchas veces ignoramos, pero que revelan una realidad más profunda. Tu cuerpo también habla. Ese dolor de cabeza que surge siempre a la misma hora, el insomnio que parece no tener causa física, la fatiga que permanece incluso después de una noche de descanso, la irritabilidad que parece desproporcionada a los eventos del día. Son síntomas que pueden indicar un desorden que va más allá de lo físico. Tu casa también puede mostrar señales, plantas que no prosperan en determinadas habitaciones, aparatos electrónicos que fallan sin explicación, ambientes donde nadie se siente cómodo por mucho tiempo, discusiones que siempre ocurren en los mismos lugares. Como nos enseña el Papa Francisco, a veces lo que consideramos meramente material puede ser portador de mensajes espirituales que necesitamos aprender a descifrar. El Papa Francisco, con su sabiduría pastoral y profunda sensibilidad espiritual, nos recuerda que la vida interior no es un lujo, sino una necesidad para todo cristiano. En una de sus catequesis, habló sobre cómo nuestra sociedad moderna nos empuja hacia una superficialidad que nos aleja de lo esencial. Vivimos distraídos, dijo, corriendo de un lado a otro, llenos de compromisos, pero muchas veces vacíos de significado. Y en esta prisa, perdemos la capacidad de percibir la presencia de Dios y también las amenazas que pueden comprometer nuestra paz interior. Quiero invitarte, con todo respeto y cariño, a una reflexión sincera y profunda. Pese a el momento de parar, de hacer una pausa en esta carrera y mirar hacia adentro, de preguntarte, ¿qué está realmente ocurriendo en mi vida espiritual? ¿Qué ha causado esta inquietud que siento? ¿Qué señales he ignorado? ¿Qué áreas de mi vida parecen estar bajo una sombra, incluso cuando todo aparenta estar bien? Te prometo que a lo largo de este mensaje descubriremos juntos algunas causas importantes de estas inquietudes. No es casualidad que estés leyendo estas palabras hoy. Tal vez sea esta la señal que le pediste a Dios, una respuesta a aquella oración silenciosa que hiciste en un momento de angustia o confusión. La luz viene precisamente cuando reconocemos la oscuridad, y el primer paso para cualquier liberación es admitir que algo nos aprisiona. Voy a compartir contigo la historia de Marta, una mujer cuya vida parecía perfecta a ojos externos, pero que vivía un tormento interior. Marta tenía una carrera exitosa, una familia que la amaba, salud y confort material. Sin embargo, con cada día que pasaba, se sentía más vacía, más distante de sí misma y de Dios. Comenzó con pequeñas irritaciones, luego vinieron noches de insomnio, seguidas por una apatía que transformó sus alegrías en experiencias sin sabor. Su casa, antes un refugio de paz,
se convirtió en un lugar donde no podía encontrar descanso. «No sé qué me está pasando», confesó a su párroco. «Rezo, voy a misa, hago todo bien, pero siento como si hubiera un velo entre Dios y yo. Es como si mis oraciones golpearan en el techo y volvieran sin respuesta». El párroco, con la sabiduría que viene de la experiencia pastoral, le preguntó sobre algo que muchos de nosotros descuidamos: los sacramentales, esos signos visibles que nos conectan con la gracia invisible de Dios. ¿Qué podría estar causando este desequilibrio en la vida de Marta y tal vez en la tuya también? Sin juzgar ni condenar, podemos examinar algunas posibilidades. A veces es el simple alejamiento gradual de la práctica de la fe. Como enseña el Papa Francisco, la fe no es un conjunto de reglas, sino una relación viva con Dios. Cuando esa relación se enfría, sentimos los efectos en todas las dimensiones de nuestra existencia. Otras veces puede ser la presencia de resentimientos no resueltos, de perdones no concedidos, que se convierten en raíces de amargura en nuestro corazón. El Papa nos advierte: cargar resentimientos es como beber veneno esperando que la otra persona muera. También está el descuido con nuestro ambiente espiritual. ¿Cuántos de nosotros permitimos que nuestra casa se convierta en un espacio sin protección espiritual? Las paredes físicas no son suficientes para detener influencias negativas. Como dice el Papa Francisco, cada hogar cristiano debería ser un oasis de paz y oración en medio del desierto espiritual de nuestro tiempo. Y él resalta la importancia de los sacramentales, en especial el agua bendita, como un medio concreto de protección y bendición. Durante siglos, el agua bendita ha sido uno de los sacramentales más potentes y simbólicos de la Iglesia Católica. Representa la purificación, la protección y la bendición de Dios sobre todo lo que toca. Sin embargo, para muchos fieles modernos, su uso se ha convertido apenas en un gesto repetido sin la conciencia de su profundidad espiritual. El Papa Francisco, en su misión de rescatar los valores esenciales de la fe católica, hizo recientemente un fuerte llamamiento: es hora de redescubrir el poder real del agua bendita contra las fuerzas del mal. En su catequesis sobre los sacramentales, el Santo Padre enfatizó que el agua bendita no es una superstición, sino un signo visible de la gracia de Dios. Cuando se usa con fe, se convierte en un arma espiritual concreta contra el maligno, un recordatorio de nuestro bautismo y una renovación de la alianza con Cristo. El agua bendita es un escudo espiritual, no un amuleto, sino un signo de la victoria de Cristo sobre el mal, afirmó el Papa. Estas palabras resuenan con urgencia en un tiempo en que muchos enfrentan opresiones, disturbios espirituales, miedos y una sensación constante de ataque invisible. La realidad del mal no puede ser ignorada. El Papa Francisco ya ha advertido diversas veces que el demonio existe, que es astuto y que trabaja incesantemente para alejarnos de Dios. Actúa de forma sutil, por medio de tentaciones, confusiones interiores, perturbaciones emocionales y espirituales. La Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre ha ofrecido medios concretos de defensa: oración, confesión y, entre los sacramentales, el agua bendita. Su uso no es anticuado, es necesario, y según el Papa, es una de las primeras defensas espirituales que cada católico debería usar al entrar en su casa, al salir para el trabajo, al rezar o al enfrentar pruebas. Volviendo a la historia de 1900, Marta, su párroco, le sugirió que comenzara a usar agua bendita en su casa y en su vida diaria. Al principio, ella se sintió un poco incómoda, pensando si aquello no sería apenas una superstición. No es superstición, explicó el sacerdote. Es fe encarnada. Es recordar que somos bautizados, que pertenecemos a Cristo y que Él tiene poder sobre todo mal. Le dio agua bendita consagrada y le enseñó a usarla con fe y reverencia. Me gustaría sugerirte algo simple, pero profundamente significativo, que puedes hacer hoy mismo: conseguir agua bendita en tu parroquia y comenzar a usarla en tu casa y en tu vida diaria. No como un gesto mecánico, sino como un acto de fe.
Al hacer la señal de la cruz con agua bendita, estás reafirmando tu bautismo, estás declarando tu pertenencia a Cristo, estás invocando protección divina sobre ti y los tuyos. El Papa Francisco reveló que muchos católicos subestiman los signos visibles de la fe y por eso viven desprotegidos espiritualmente. En una de sus homilías, contó que lleva consigo agua bendita bendecida por un exorcista y la usa cuando siente presiones espirituales fuertes. Su testimonio fue claro. Es con fe que debemos usar el agua bendita, no como si fuera un objeto mágico, sino con la certeza de que Dios actúa por medio de ella. Nos invita, por tanto, a rescatar este gesto antiguo con nuevo fervor. Imagina lo siguiente. Estás en tu casa después de un día exhaustivo. Te sientes pesado, como si cargaras un fardo invisible. Las preocupaciones parecen mayores de lo que realmente son. Las noticias del mundo aumentan tu ansiedad. En ese momento puedes recurrir al agua bendita. Al hacer la señal de la cruz con ella, estás creando un momento sagrado, un portal para la gracia divina. Como nos enseña el Salmo 91:1, el que habita al amparo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso, puede decir al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. El agua bendita tiene origen en la bendición especial realizada por un sacerdote, pidiendo que Dios infunda en ella el poder de purificar, proteger y liberar. Cuando un fiel se bendice con agua bendita, no solo recuerda su bautismo, sino que también invoca al Espíritu Santo para que actúe en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Es un gesto pequeño pero poderoso, y el Papa anima a todos los fieles a tener siempre en casa una vasija con agua bendita en un lugar visible para que se convierta en parte de la vida cotidiana. No estás leyendo esto por casualidad. Tal vez sea esta la señal que pediste a Dios. Tal vez sea el momento de rescatar este aspecto de tu fe católica que puede haber sido descuidado. Piensa, ¿cuántas veces has entrado en tu casa sin ningún gesto de bendición o protección? ¿Cuántas noches te has dormido sin ponerte bajo la protección divina? ¿Cuántos ambientes de tu casa permanecen sin una bendición específica? El uso del agua bendita es aún más eficaz cuando va acompañado de oración y fe. El Papa Francisco enseña que no basta con mojar los dedos y hacer la señal de la cruz. Es necesaria la conciencia de lo que se está haciendo. Es un acto de fe viva que toca el corazón de Dios. Cuando un padre o una madre bendice a sus hijos con agua bendita, antes de dormir, está colocando sobre ellos un escudo invisible contra las acechanzas del enemigo. Cuando alguien usa el agua bendita al entrar en casa, está consagrando ese espacio a la presencia de Dios. Muchos testimonios relatan experiencias de liberación y curación espiritual asociadas al uso del agua bendita. Personas que sufrían con pesadillas constantes, opresiones espirituales en casa o ambientes cargados de negatividad, encontraron paz al recurrir a este sacramental. El Papa Francisco refuerza que el agua bendita debe estar presente especialmente en hogares que enfrentan conflictos, enfermedades, adicciones o cualquier tipo de sufrimiento espiritual. Es una presencia visible del Dios invisible, una manifestación del amor de Cristo que desea purificar todo lo que está contaminado por el pecado o por el mal. Pablo y Claudia, un matrimonio de Belo Horizonte, compartieron una experiencia transformadora. Su hijo adolescente enfrentaba pesadillas terribles todas las noches. Se despertaba gritando y parecía cada vez más distante y deprimido. Consultaron a médicos, psicólogos, pero nada parecía ayudar completamente. Fue cuando su párroco les sugirió que, además de continuar el tratamiento médico, incorporaran el agua bendita como parte de la rutina familiar. Comenzaron a bendecir la habitación del hijo todas las noches, a hacer la señal de la cruz en su frente antes de dormir, siempre usando agua bendita con fe y recitando una breve oración. Al principio pensé que no haría diferencia, confesó Pablo, pero decidimos intentarlo por amor a nuestro hijo. En las primeras semanas notamos pequeños cambios.
Las pesadillas disminuyeron, comenzó a dormir mejor. Después de un mes era otra persona, más tranquila, más presente, más feliz. Claudia completó. Continuamos con el seguimiento médico, claro, pero estoy convencida de que el agua bendita trajo una dimensión de curación que la medicina sola no podría alcanzar. Es necesario también enseñar a los niños sobre el valor del agua bendita. En tiempos de relativismo y secularismo, educar en la fe es un acto de valentía. Mostrar a las nuevas generaciones que la fe católica es concreta, que se manifiesta en gestos y signos, es una misión urgente. El Papa Francisco ha exhortado a padres y catequistas a formar corazones atentos a lo espiritual. Tener agua bendita junto a la cama, hacer la señal de la cruz al despertar y antes de dormir, enseñar a rezar con ella en los momentos de miedo o tentación, todo esto fortalece el alma contra las embestidas del mal. El agua bendita también puede ser usada en momentos de prueba o decisión. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando sentimos que algo espiritual no está bien, o incluso cuando queremos bendecir a alguien que está sufriendo, este sacramental puede ser un canal poderoso de gracia. El Papa Francisco recuerda que la fe debe ser vivida de forma encarnada, concreta, presente en lo cotidiano. El agua bendita es un puente entre lo visible y lo invisible, un signo de la alianza de Dios con nosotros. Juan 14:27 nos trae las palabras reconfortantes de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. La paz que Cristo promete no es solo la ausencia de conflicto, sino una presencia positiva que fortalece, protege y renueva. El agua bendita, cuando se usa con fe, se convierte en un canal de esa paz divina que supera todo entendimiento. Quiero proponerte un gesto espiritual simple, pero profundo. Conseguir agua bendita en tu parroquia y comenzar a usarla regularmente en tu casa. Colócala en pequeños recipientes en las entradas, cerca de las camas, en áreas donde sientes que hay necesidad de una presencia especial de Dios. Al hacerlo, estás ejerciendo tu sacerdocio bautismal. Estás tomando una actitud concreta de fe. Estás creando un ambiente propicio para la acción de la gracia divina. Aquí hay una oración que puedes hacer al usar el agua. Bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, al tocar esta agua bendita, renuevo mi bautismo y entrego mi ser a tu protección. Que todo mal se aleje, que mi mente sea purificada, que mi casa sea consagrada a tu amor. Envía tus ángeles para guardar este lugar y que tu paz reine aquí. Amén. Esta oración puede ser repetida diariamente, al despertar, al dormir, al salir de casa o antes de una decisión importante. El secreto está en usar el agua bendita con fe, con reverencia y con el corazón vuelto a Dios. El Papa Francisco nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. La victoria ya es de Cristo. Pero es necesario estar vigilante, usar las armas que la Iglesia nos da y nunca subestimar los signos de la gracia. Imagino que puedas estar preguntándote, ¿pero esto realmente funciona? No es apenas un ritual vacío. El Papa Francisco responde a esta duda común con su característica simplicidad y profundidad. Los sacramentales no funcionan por magia, sino por la fe. No es el agua en sí la que tiene poder, sino Dios actuando a través de ella cuando la usamos con fe sincera. Él nos recuerda que estos gestos, aparentemente simples, son en realidad profundamente bíblicos y tienen raíces en la tradición más antigua de la Iglesia. Piensa en el Evangelio y en cuántas veces Jesús usó elementos materiales para transmitir gracia espiritual. El barro en los ojos del ciego, su saliva para curar al sordomudo, tocar el borde de su manto para ser curado. Cristo comprende nuestra naturaleza humana, sabe que necesitamos signos visibles, gestos concretos que nos ayuden a acceder a realidades invisibles. El agua bendita es uno de esos signos, un puente entre lo material y lo espiritual. La historia de Ana María ilustra bien el poder transformador de este sacramental.
profesora jubilada de 68 años, vivía sola en un apartamento en la ciudad de Sao Paulo. Hacía años que sufría con insomnio, ansiedad y una sensación constante de opresión, especialmente por la noche. Consultó médicos, tomó medicamentos, probó terapias alternativas, pero la sensación de peso espiritual persistía. Era como si hubiera una presencia negativa en mi habitación, relató. Llegaba a sentir dificultad para respirar a veces. Después de participar en una charla sobre sacramentales de la iglesia, Ana María decidió llevar agua bendita a casa. Comenzó a bendecir su apartamento diariamente, especialmente la habitación antes de dormir. En las primeras noches no noté diferencia, confesó, pero persistí con fe rezando mientras rociaba el agua bendita por los rincones de la habitación. Después de 2 semanas, algo comenzó a cambiar. Las noches se volvieron más tranquilas, el sueño más profundo. La sensación de opresión fue desapareciendo gradualmente. No fue un cambio instantáneo como por arte de magia, explicó Ana María. Fue un proceso gradual de purificación y liberación. Hoy, mi apartamento es un lugar de paz, y mi sueño es reparador. Continúo con el ritual diario del agua bendita, no por miedo, sino por gratitud, y por reconocer que necesitamos renovar constantemente nuestra protección espiritual. El Papa Francisco nos enseña que la vida espiritual exige vigilancia constante. No basta un único momento de oración o un único gesto de fe. Es necesario cultivar una actitud persistente, una conciencia continua de la presencia de Dios y también de las amenazas espirituales que nos rodean. El agua bendita, usada regularmente y con fe, nos ayuda a mantener esa vigilancia, a crear un ambiente propicio para la gracia divina y hostil a las influencias negativas. El uso del agua bendita no sustituye otros aspectos esenciales de la vida cristiana, como la participación en los sacramentos, la oración personal, la lectura de la palabra de Dios y la práctica de la caridad, pero complementa y fortalece estos pilares de la fe. Como enseña el Papa Francisco, los sacramentales nos ayudan a vivir los sacramentos en lo cotidiano, a extender la gracia sacramental a todos los momentos de nuestra existencia. Tal vez sea esta la señal que pediste a Dios, una invitación para redescubrir la dimensión concreta de tu fe, para abrazar los medios que la Iglesia, en su sabiduría milenaria, ofrece para nuestra protección y santificación. El Papa Francisco, con su simplicidad característica, nos recuerda constantemente que la fe católica no es abstracta o etérea, sino encarnada, presente en gestos, rituales y símbolos que hablan a nuestra humanidad integral. Ahora quiero compartir contigo un momento de inflexión, un testimonio de victoria espiritual que puede inspirar tu propio camino. Fernando era un empresario exitoso, pero su vida personal estaba en ruinas. Su matrimonio pendía de un hilo, sus hijos distantes, y él mismo se sentía vacío por dentro, a pesar de todo éxito exterior. Comenzó a enfrentar problemas de salud inexplicables, dolores de cabeza constantes, fatiga crónica, pesadillas recurrentes. Los médicos no encontraban causas físicas para sus males. Un día, conversando con un amigo sacerdote, Fernando se desahogó. Siento como si mi vida estuviera bajo una nube oscura. Nada me alegra verdaderamente. Mi casa, que debería ser un refugio, se ha convertido en un lugar de tensión y discusiones. Ni siquiera dormir me trae descanso. El sacerdote, después de escuchar atentamente, sugirió algo que pareció demasiado simple para Fernando. ¿Has pensado en comenzar a usar agua bendita en tu casa y en tu vida diaria? Al principio, Fernando dudó. Aquello parecía demasiado distante de su fe racionalizada, de su religiosidad controlada y discreta. Pero ante el sufrimiento que enfrentaba, decidió intentarlo. Pidió al sacerdote que bendijera agua para él y comenzó tímidamente a usarla en su casa. Roció las habitaciones, se bendijo al despertar y al dormir, hizo la señal de la cruz en la frente de sus hijos cuando éstos lo permitían. Poco a poco, sin alarde, fue incorporando este gesto de fe en su rutina.
Al principio, no percibí gran diferencia, confesó Fernando, pero continué más por disciplina que por convicción. Después de algunas semanas, sin embargo, algo comenzó a cambiar. Primero fueron las noches. Su sueño se volvió más profundo, las pesadillas cesaron. Después notó que los dolores de cabeza disminuyeron, pero el cambio más significativo fue en el ambiente de su casa. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero, describió. Las discusiones no cesaron completamente, pero se volvieron menos intensas, menos cargadas de hostilidad. El momento decisivo llegó cuando su esposa, que inicialmente veía con escepticismo aquella práctica, le preguntó un día, ¿qué estás haciendo diferente? ¿Hay algo cambiando en ti y en nuestra casa? Fue una oportunidad para un diálogo sincero, para compartir no solo el gesto exterior del agua bendita, sino su significado profundo, un acto de fe, de entrega, de reconocimiento de la necesidad de protección y purificación divina. Gradualmente, la práctica se volvió familiar. La esposa comenzó a participar, después los hijos. El agua bendita, que inicialmente parecía un elemento extraño en aquella casa moderna, se convirtió en parte natural de la vida familiar, y con ella vino una renovación de la fe, un retorno a los sacramentos, un redescubrimiento de la oración en familia. No fue el agua bendita sola la que transformó nuestra vida, reflexiona Fernando hoy. Fue lo que ella representaba y abrió espacio para que sucediera. Una rendición a Dios, una apertura a su gracia, un reconocimiento humilde de nuestra necesidad de protección. El Papa Francisco frecuentemente nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. El tínata, agua bendita, no es un talismán mágico, sino un gesto concreto que expresa y fortalece nuestra fe. Es un signo visible de una realidad invisible, nuestra pertenencia a Cristo, nuestra necesidad de purificación constante, nuestra confianza en la protección divina. Cuando se usa con fe sincera, se convierte en un canal poderoso de la gracia de Dios. Quiero invitarte ahora a un momento de decisión interior. No basta leer sobre el agua bendita, es necesario incorporarla a tu vida. Como sugiere el Papa Francisco, la fe no es una teoría, sino un encuentro con Jesucristo que transforma toda la existencia. Este encuentro ocurre en los sacramentos, en la oración, en la caridad, pero también puede ser nutrido y fortalecido por los sacramentales, como el agua bendita. Por lo tanto, rescata hoy el uso del agua bendita. Tenla en tu casa. Enseña a tus hijos. Llévala en viajes. Úsala con fe. Que cada gota toque no solo tu piel, sino tu alma. Que sea para ti protección, purificación y liberación. Que, al hacer la señal de la cruz, proclames, soy de Cristo, y ningún mal me tocará. Existe una práctica especialmente poderosa, recomendada por el Papa Francisco. Bendecir tu casa entera con agua bendita regularmente. No solo en momentos de crisis o dificultad, sino como un acto preventivo y consagrador. Puedes hacerlo solo o, si es posible, invitar a un sacerdote para una bendición más solemne. Lo importante es hacerlo con fe y reverencia, reconociendo que estás consagrando tu hogar a la protección divina. ¿Cómo hacer esto? Comienza por la entrada principal, haciendo la señal de la cruz con agua bendita y diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, recorre cada habitación rociando agua bendita en los 4 rincones, en las puertas y ventanas. Puedes recitar el Padre Nuestro, un Ave María o el Salmo 91 mientras haces esto. Termina volviendo al punto de partida y agradeciendo a Dios por la protección de tu hogar. Esta práctica simple puede transformar tu casa en un verdadero santuario de paz y protección. Como dice el Papa Francisco, un hogar cristiano debe ser un reflejo de la Iglesia, un lugar donde Dios es honrado, donde su presencia es reconocida y donde su protección es invocada. El agua bendita ayuda a crear esa atmósfera de sacralidad, esa conciencia de que Dios está presente y actuante en nuestro ambiente doméstico. Hay un aspecto del agua bendita que el Papa Francisco
ha enfatizado especialmente su poder de recordarnos constantemente nuestro bautismo. Cada vez que nos bendecimos con agua bendita, dice, estamos reafirmando nuestra identidad bautismal. Estamos diciendo, soy hijo de Dios, pertenezco a Cristo, he rechazado a Satanás y sus obras. Este gesto aparentemente simple es, en realidad, una poderosa proclamación de fe y una renovación de nuestras promesas bautismales. En un mundo que constantemente intenta hacernos olvidar quiénes somos realmente, este recordatorio regular de nuestra identidad en Cristo es esencial. El bautismo no es solo un evento del pasado, sino una realidad presente que define quiénes somos y cómo vivimos. El agua bendita nos ayuda a mantener viva esta conciencia, a renovar diariamente nuestra opción fundamental por Cristo. Imagina tu casa como un pequeño templo, un espacio consagrado donde Dios es honrado y donde fuerzas negativas no son bienvenidas. El agua bendita, estratégicamente colocada y usada con fe, ayuda a crear y mantener esa atmósfera de sacralidad. No es superstición, sino fe encarnada, expresada en gestos concretos que reflejan realidades espirituales profundas. El Papa Francisco nos recuerda que la lucha espiritual es real y que necesitamos usar todas las armas que Dios nos da para esa batalla. El agua bendita es una de esas armas, un signo visible de la victoria de Cristo sobre el mal, un recordatorio tangible de que no estamos desprotegidos en las luchas espirituales que enfrentamos. No estás leyendo esto por casualidad. Tal vez sea esta la señal que pediste a Dios, una respuesta a una oración no formulada, pero presente en tu corazón. Una luz que se enciende en un momento de oscuridad o confusión. Una invitación para redescubrir la dimensión concreta y sacramental de tu fe católica. Puedo imaginar que algunas dudas persistan en tu mente. ¿Será que esto es realmente necesario? ¿No bastaría una fe interior, una relación personal con Dios, sin esos gestos externos? El Papa Francisco responde a esta cuestión con su característica sabiduría pastoral. Somos seres encarnados, no solo espíritus. Nuestra fe necesita expresarse en gestos concretos, en signos visibles que hablen no solo a nuestra mente, sino también a nuestros sentidos. El agua bendita es uno de esos signos, un puente entre lo material y lo espiritual, una expresión tangible de nuestra fe en un Dios que se hizo carne y habita entre nosotros. No es un accesorio opcional de la fe católica, sino una parte integral de nuestra tradición y práctica, un medio de gracia que la Iglesia, en su sabiduría, ofrece para nuestra santificación y protección. Quiero compartir contigo una última historia, la de Doña Concepción, una señora de 82 años que vive en la periferia de Recife. Su casa sencilla siempre impresionó a los visitantes por la atmósfera de paz que allí se respiraba. Cuando le preguntaban sobre su secreto, respondía, con simplicidad, agua bendita y oración todos los días sin fallar. Doña Concepción nunca tuvo mucha educación formal, pero poseía una sabiduría que venía de décadas de fe vivida con simplicidad y convicción. Todos los días, al amanecer, rociaba agua bendita en cada habitación de su casa, rezando por protección y bendición. Por la noche, antes de dormir, se bendecía a sí misma y a su cama, pidiendo un sueño tranquilo y protegido. Aprendí esto de mi madre, contaba, que lo aprendió de su madre. Es una tradición que mantiene nuestra casa como un lugar de Dios. Y realmente, a pesar de las dificultades materiales, enfermedades y pérdidas que enfrentó a lo largo de la vida, su casa permaneció como un oasis de paz, un refugio para familiares y vecinos que allí encontraban consuelo y acogida. La fe simple y concreta de Doña Concepción tiene mucho que enseñarnos. En su humildad, comprendió algo que muchos católicos instruidos han olvidado: la importancia de los gestos concretos, de los rituales domésticos, de los sacramentales, como el agua bendita en la vida cotidiana. Como dice el Papa Francisco, muchas veces son los simples quienes mejor preservan y viven la sabiduría de la fe.
Al concluir este mensaje, quiero invitarte a una decisión concreta. Rescatar hoy mismo el uso del agua bendita en tu vida y en tu hogar. No como una práctica supersticiosa, sino como un gesto de fe viva, una expresión tangible de tu confianza en la protección divina, un medio de gracia para tu santificación personal y familiar. Ve a tu parroquia, pide agua bendita a tu párroco. Explica que deseas usarla regularmente en tu casa. Compra o improvisa pequeños recipientes para mantenerla en lugares estratégicos, cerca de las puertas de entrada, junto a las camas, en tu lugar de trabajo o estudio. Y úsala con fe, consciente de su significado profundo, confiado en su eficacia espiritual. Que el agua bendita sea para ti un recordatorio constante de tu bautismo, una renovación diaria de tu alianza con Cristo, una protección eficaz contra las fuerzas del mal, un canal de la gracia purificadora de Dios. Que a través de este simple gesto experimentes una renovación de tu fe y una transformación gradual de tu vida y de tu ambiente. Como nos enseña el Papa Francisco, la fe no se resume en momentos aislados o prácticas ocasionales. Debe permear toda nuestra existencia, transformar nuestra vida cotidiana, influir en nuestras decisiones y relaciones. El agua bendita, usada regularmente y con fe, puede ayudarte a vivir esa fe encarnada, presente en cada momento y aspecto de tu vida. Que Nuestra Señora, modelo perfecto de fe vivida con simplicidad y profundidad, interceda por ti en este camino de redescubrimiento y renovación espiritual. Que ella, que siempre dijo sí a Dios con confianza total, inspire en ti la misma apertura a la gracia divina, la misma disponibilidad para los medios de santificación que la Iglesia ofrece. Escribe en los comentarios: mi casa está en las manos de Dios.